día de hoy vamos a seguir viendo un tema muy importante. Como muchos saben, bueno, muchos ya me conocen, ¿no? Mi nombre es Giovanni Roblero Vázquez. Yo soy originario del estado de Chiapas, de allá de una comunidad muy pequeñita que tiene aproximadamente 40 casas y yo creo que son como 300 personas integrantes de todo el barrio. ¿Por qué comienzo de esta forma? Presentando también mi lugar de origen. Mi lugar de origen se llama Santa María, municipio de Luis Ángel Vidal, allá en un lugar de la sierra. ¿Por qué comienzo de esta forma? Porque el día de hoy el título de nuestro tema es Comunidades menores y zonas rurales. El día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros llegar a esos lugares alejados que están ahí muy retirados de la ciudad, cómo podemos llegar y bueno, qué tips o qué técnicas nuestro Dios nos da a través del espíritu de profecía. Les invito a que hagamos una pequeña oración antes de comenzar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por otro día más que nos tienes aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos sentir tu presencia en nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, que mis labios sean utilizados para comunicar esta verdad que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tú solamente puedas ser el director de esta plática, Señor, que se tendrá, que tú solamente seas el que se quede con nosotros y ayúdanos a almacenar estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo dejo todo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, como les había comentado, el tema de hoy es enfocado a las comunidades menores y zonas rurales y cómo se debe predicar el evangelio en esos lugares. Aquí nos menciona que al hacer planes para la extensión de la obra del evangelio, también debe abarcarse mucho más que las ciudades. El día de ayer vimos que también se debe predicar el evangelio en las grandes ciudades donde las personas necesitan mucho de Dios, pero también no es los lugares pequeños no son la excepción, sino que también ahí se debe llevar el mensaje de nuestro Dios. Muchas familias de las cuales debe cuidarse a fin de saber si entienden la obra que Jesús está haciendo por su pueblo. Ahí hay muchas familias que también deben de conocer el Evangelio. No ha de descuidarse a los que se encuentran en los caminos, ni tampoco a los que están en los vallados. Y mientras viajamos, dice aquí, de lugar en lugar, de una casa a otra, aquí nuestra hermana Elena nos dice que nosotros deberíamos preguntarnos si estas personas han escuchado el mensaje, los que viven en este lugar, o sea, en esa casa, en ese rancho, en ese lugarcito, si han escuchado el mensaje estas personas, ¿ha sido presentada a su oído la verdad de la palabra de Dios? Otro punto también muy importante, otra pregunta. ¿Comprenden ellos que el fin de todas las cosas es inminente y que los juicios de Dios están cercanos? Debemos de hacernos estas preguntas. ¿Se dan cuenta de que cada alma ha sido comprada por un costo infinito? ¿Saben estas personas que Jesús ha muerto por ellos? Estas preguntas son clave para que nosotros hagamos la obra cuando vayamos a esos lugares pequeños, remotos, que están muy retirados de cada uno de nosotros. Em, Aquí nuestra hermana Elena dice que tenía un sentir en su corazón, un sentir profundo, dice de un anhelo profundo porque la verdad sea llevada con sencillez a los hogares donde estas personas viven, a lo largo de los caminos y en lugares muy distantes de los densos centros de población. Dice, tenemos el privilegio de visitarlos a ellos y también de compartir el amor de nuestro Dios y la provisión que Dios ha hecho para la salvación de sus almas. Así que nuestro Dios no ha dejado a un lado a las personas que viven muy retirado, a las rancherías, a los pueblitos, a las zonas rurales.
Dios también los ha considerado. En esta obra que se hace en los caminos y vallados también hay serias dificultades. Quisiera en esta hora saber que algunos de ustedes nos digan, que algunos de ustedes nos diga qué dificultades podríamos enfrentar al llevar el evangelio a estas zonas rurales. Ahí pueden abrir su micrófono. Los escucho. Cuando quizás en ese lugar, buenos días, Gio, Buenos días. a veces por las lluvias es un impedimento salir y como quizás son zonas rurales, se inunda de agua o hay mucho lodo y a veces eso implica un poquito poder llegar a los hogares un poquito más lejanos. Así es, Tere, la lluvia, ¿no? Puede ser un obstáculo. ¿Otros hermanitos? Bueno, aquí nuestro hermano Felipe nos describe varias horas de camino. Eso es muy cierto. Y yo quisiera también en esta mañana agradecer a nuestro Dios porque, bueno, el lugar donde yo vivo eh, queda como a 6 horas del lugar, digamos que del poblado más, un poquito más, grande, ¿no? Y los misioneros de ahí llegaban a pie, 6 horas o 7 horas caminando para predicar el evangelio. Y llegaban colportores, llegaban misioneros, y gracias a Dios, pues, gracias a eso, mi familia, pues, se convirtió a la iglesia, ¿no? A la palabra de nuestro Dios. Amén. Y aquí, bueno, nuestro hermano Felipe me hizo recordar eso de las largas horas de camino. El hermano Lázaro tiene la mano levantada. Hermano Lázaro. También, ¿sí me escuchan? Buen día. Sí, buenos días, hermano. Adelante. Ok. También las tradiciones y credos bien cimentados en las poblaciones, ¿no? En las comunidades. Así es, sí, muy bien, hermano. Así es, también cerca de donde yo vivo, hay un lugarcito que también es pequeño, como unas 30 casas más o menos, pero ahí la mayoría de la gente cree lo que es mucho en el espiritismo. Y para que penetre el evangelio ahí está un poquito complicado. Eso sería otra barrera. Esa es otra barrera. Y ¿alguien más, hermanos? Otra Sí, dificultad que hermanitos, buenos días a todos. Buenos días, hermana Juana. Adelante. Podría decir también, como dice el hermano Lázaro, podría decir también los usos y costumbres que hay, pueblitos que realmente son tan cerrados que, pues, solamente dicen que, pues, que ellos siguen a sus usos y costumbres, ¿no? Eso también puede ser un impedimento. Así es. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Sin duda hay barreras que nos impiden llegar a esos lugares, pero aquí nos menciona el libro que, bueno, aquí nos dice el libro, el obrero busca las almas. Mientras el obrero busca las almas, no ha de temer ni ha de desanimarse, pues es Dios su ayudador y continuará auxiliándolo y abrirá caminos ante sus siervos. Dios abrirá todo ese camino porque estamos viendo que hay dificultades, sí, ciertamente, pues también en algunos lugares se tiene que ir a pie, ¿no? Unos tiene que transportar a pie o a caballo y qué dificultades habrían, pues tal vez que le pueda morder algún animal ahí en la montaña, ¿no? O en la selva donde vaya. Pero no olvidemos que nuestro Dios es el que va al frente de toda esta obra y Dios es nuestro ayudador. Pues aquí podríamos nosotros cuando vayamos a esos lugares, pues bien decir el Salmo 91, tal vez leer lo que dice en Mateo 28:20, a ver si alguien puede leer ahí, en Mateo 28:20, donde Dios nos dice que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pues Dios no nos va a abandonar al hacer esa obra. O quizá también la preocupación de otros sea que pues tal vez no consigan alimento o o les haga falta algo, pero nuestro Dios ha prometido también que Él va a suplir todas esas necesidades cuando se hace su obra.
¿Alguien puede leer Mateo 28:20? Yo aquí lo tengo. Sí, por favor, hermanito Vic. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Del mundo. Amén. Amén. Bueno, cuando nosotros llevemos esta obra, pues nuestro Dios sin duda estará con nosotros. Recuerdo un día que con mi hermano, mi hermano me llevó, yo estaba pequeño, a que fuéramos a predicar a un lugar donde no hay presencia adventista, y pues estábamos enseñando de casa en casa, y la gente nos ofrecía alimento, o sea, al final del día decíamos con mi hermano, al hacer la obra no se sufre en cuestión de comida, ¿no? O en cuestión de otros cuidados, pues nuestro Dios siempre está pendiente, y pudimos ver todas esas bendiciones al estar predicando ese sábado que fuimos con mi hermano. Así que tenemos nosotros ese deber de ir a esas comunidades y también saber que nuestro Dios va con nosotros. Aquí también hay un subtítulo que dice un llamamiento a realizar planes mayores. A veces nosotros nada más nos enfocamos la predicación en las ciudades, pero aquí nos dice que somos demasiado estrechos en nuestros planes. Debemos tener mentes más amplias. Dios desea que pongamos en práctica en nuestra obra para Él los principios de la verdad y la justicia. Su obra debe avanzar en las ciudades, los pueblos y las aldeas, hasta los lugares más lejanos. Ahí también tenemos que nosotros ir y predicar el Evangelio. Debemos de apartarnos de toda pequeñez y hacer planes mayores. Debe haber un desplazamiento más amplio a fin de trabajar por aquellos que están lejos y también cerca. El Evangelio nos abarca a todos, y pues nuestro Dios ha dispuesto corazones también para captar su palabra en los lugares más remotos. Hay también otro punto aquí que dice campos que no prometen. Como mencionábamos, hay lugares pues donde decimos es que aquí no estarían prestos para escuchar el Evangelio, en lugares donde están muy aferrados a las costumbres, a las tradiciones, están muy aferrados al espiritismo, están muy aferrados a su propia cultura, pero en esos lugares dice es donde más se debe uno enfocar. Dice el mensaje evangélico ha de ir a todas las partes del mundo. Los campos que menos prometen deben ser objeto de trabajo ferviente y resuelto. Ahí es donde más se debe de aplicar esfuerzos. En esos lugares que nosotros decimos que no hay mucho para hacer porque pues la gente es dura. Ahí es donde más debe haber, ¿cómo se llama? Persistencia. También nuestro hermano Felipe nos dice aquí que hay temor a la delincuencia. Sí, sí, también es muy cierto. Hay caminos también que son peligrosos, pero no olvidemos que nuestro Dios va a donde nosotros vayamos. Y dice aquí, los hijos de Dios, fieles, fervorosos, abnegados, deben emplear todo el conocimiento que posean en el manejo de esta obra importante. Ellos deben ir con ese conocimiento que tienen, con ese aprendizaje, deben ir a estos lugares, lugares que no prometen mucho, digámoslo así. Y aquí también viene otro subtítulo que el Evangelio es mucho mejor captado en lugares rurales. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que la gente ha crecido en medio de la naturaleza. Y en medio de la naturaleza menciona aquí el libro que el carácter cristiano se forma más fácilmente que entre la maldad de la vida urbana. ¿Cuán cierto es esto? Aquí en la ciudad, pues la gente es un poco más, ¿cómo se podría decir? Un poco más insensible. ¿Por qué? Por la misma maldad que aquí en la ciudad se ve, ¿no? Somos un poco más insensibles al estar aquí en la ciudad, pero allá en los pueblos la gente es un poco más, digamos que la maldad no está al mismo nivel que aquí, y por eso la gente está más receptiva al evangelio.
Entonces, por eso debemos llevar el evangelio y a esas zonas rurales. Habrá algunos que se levantarán, otro punto, habrá algunos que se levantarán para ayudar a sostener la causa de Dios, tanto con sus medios como con su trabajo. También hay muchos corazones dispuestos allá en las regiones rurales, hermanos que están dispuestos también a sacrificar su trabajo para, para predicar el evangelio. Bueno, vamos entonces a continuar. Y también nos menciona aquí que pues el evangelio Dios lo ha dejado para todas las clases sociales. Hay que alcanzar a hombres y a mujeres que transitan por los caminos y los vallados. Y vamos a leer ahora en Mateo 4:23, que fue, bueno, que también se parece a nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica fue Mateo, creo que fue Mateos 9:35, pero también Así es, hermano Tello. vamos a leer los dos versículos. Vamos a leer Mateo 4:23 primero. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias, hermana Chelita. Ahora leemos 9:35 del mismo libro de Mateo. Nos dice 9:35. Adelante, hermana Adelita. Gracias, hermano. Nos dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos dos versículos aparentemente iguales, pero en uno dice que Jesús recorría todas las ciudades y en otro dice que también Jesús recorría Galilea, o sea, todos los pueblitos de Galilea, todas las aldeas. Entonces, pues el evangelio es para todas las clases sociales, los pobres, los ricos, los que viven con más privilegios, los que viven con menos privilegios, también para ellos es el evangelio. Para todos, el evangelio nos alcanza a todos. Dice aquí que ha de realizarse precisamente una obra como esta, como la que hacía Jesús, en nuestras ciudades, en los caminos y en los vallados. Aquí este texto del libro abarca a todo lugar. En todo lugar debe llegar el evangelio de nuestro Dios. Bueno, hay otro punto aquí que dice, haciendo resonar el llamamiento en lugares nuevos. Bueno, dice que la obra de Cristo Jesús era amonestar a las ciudades y también en esas ciudades preparar obreros para que esos obreros fueran a lugares nuevos. De la misma forma, nosotros deberíamos en algunos lugares preparar a algunas personas también para que ellos vayan y abran campos en otros lugarcitos nuevos donde el evangelio no ha penetrado. Hay lugares donde realmente no hay presencia adventista. En Chiapas, por ejemplo, pues sí hay demasiadas colonias donde toda la gente no ha escuchado del evangelio, digámoslo así, o se muestran reacios. Entonces ahí es donde se debe de ir con el evangelio, ¿no? Ahí son lugares nuevos, son campos nuevos donde no se ha abierto la obra misionera. Dice aquí un punto muy importante, el egoísmo que se manifiesta al mantener grandes congregaciones no es el plan del Señor. Yo ya había escuchado este punto, pero pues hoy al leer este capítulo me encuentro con ello y dice que no es el plan de Dios que se hagan grandes congregaciones, sino que se deben abrir nuevas congregaciones. No nada más debemos enfocarnos en un solo lugar, sino que ya preparamos este terreno, ya preparamos a estos obreros. Entonces lo que debemos hacer es movernos hacia lugares nuevos y también de ahí mismo designar a obreros que vayan y prediquen en lugares nuevos también. Dice que debemos hacer la obra en vecindarios que no han oído la verdad. Entonces el Señor Jesús
Él nos dio este ejemplo. Él iba recorriendo las ciudades y aldeas y iba sembrando la semilla en obreros también para que estos obreros fueran y predicaran en otras ciudades pequeñas, lugares nuevos, pueblos nuevos. También otro punto dice aquí que se deben hacer esfuerzos simultáneos en las ciudades menores. Aquí nos está hablando que al hacerse un evento evangelístico en una colonia o en una aldea o en una zona rural, al mismo tiempo deben estarse haciendo otras campañas, por así decirlo, deben estar haciendo otras campañas en lugares nuevos también que queden no, que queden no muy retirados, ¿no? Muy retirados, pero dice, deben hacerse esfuerzos simultáneos. Al mismo tiempo que se predica la palabra en una colonia, también debe estarse predicando en otros lugares. Dice aquí que aunque no todos los tiempos son para hacer reuniones, quizá porque por la lluvia o quizá por otra situación, pero debemos aprovechar, dice, el tiempo que podamos sacar las carpas, es lo que dice aquí el ejemplo, podamos sacar las carpas y hacer estas reuniones simultáneas. A la vez que se hace en una colonia, también se debe hacer en otra. Otro consejo que nos da aquí es que los que son principiantes en el Evangelio, ellos deben ir en lugares no trabajados. Aquí también viene a mi memoria que en donde yo vivo, bueno, a una hora, hay una colonia donde no había presencia adventista para nada, pero nuestro Dios ahí eligió a una familia. ¿Y a quién eligió? Pues ahora sí, como dice el versículo, a lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Nuestro Dios ahí en ese lugar eligió a una familia que pues ante la comunidad no figura, ¿no? No, digamos que no tenía presencia, ¿no? No, eran hermanitos que son muy de escasos recursos, pero nuestro Dios ahí ha levantado a esos hermanos y gracias a Dios ahora ahí en ese lugar hay 3 familias que Dios ha elegido. Dice aquí, el Señor enseña a estos obreros cómo encontrar a los que a los que Él desea ayudar. Ellos se sentirán animados al ver las puertas abiertas para entrar en lugares donde pueda efectuar una obra médico-misionera, donde puedan efectuar una obra médico-misionera. Teniendo poca confianza en sí mismos, dan la gloria a Dios. Así que mis hermanos, si alguien es principiante en el Evangelio, se recomienda también ir a esos lugares no trabajados, porque nuestro Dios llama y capacita. Dios no llama a los capacitados, dice la frase, a, Dios capacita a los llamados, no llama a los que ya son capacitados, ¿no? Dice, la gente común ha de tomar su lugar entre los obreros, al compartir los dolores de sus semejantes, así como el Salvador participó en los dolores de la humanidad. Lo verán por la fe trabajando en ellos. Así que mis hermanos, pues nuestro Dios elige a las personas más humildes de esos lugares y los elige con un propósito, con el propósito de que ellos también se levanten y proclamen el Evangelio, aún sin tener mucho conocimiento, aún teniendo poco conocimiento, pero dice que el Espíritu de Dios les da palabras para que ellos puedan expresarse y ellos también puedan llevar el Evangelio a sus vecinos, a las personas que padecen las mismas dificultades. Y también aquí hay otro punto que dice que los obreros jóvenes deben trabajar en lugares difíciles. Aquí también me gustó mucho esta parte porque nos aconseja a los jóvenes y las señoritas, les aconseja también que ellos deben ir a lugares difíciles, pero antes de eso ellos se deben preparar para ser vitalizados con el Espíritu Santo. Después de esta preparación, debemos salir fuera del campamento, o sea, de nuestros lugares, a esos lugares menos prometedores. El Señor dice aquí, no ha dado la tarea de predicar en las iglesias a los que tienen poca experiencia.
digamos que el campo de trabajo para los jóvenes que están tal vez comenzando a entender el Evangelio, es ir a esos lugares difíciles, de difícil acceso tal vez, ¿no? Pero dice, el objetivo de nuestro Dios no es que estos jóvenes se queden predicando en las iglesias, sino que deben ir al campo. También ahí ellos irán obteniendo experiencia y nuestro Dios les irá iluminando. Ese es el propósito de nuestro Dios para los jóvenes y las señoritas que trabajen en lugares difíciles. También nos menciona aquí otros consejos, que hombres y mujeres casados deben trabajar en territorios descuidados. Y aquí también recuerdo que cuando estaba niño llegaban parejas y también iban predicando el evangelio en esos lugares lejos, ¿no? Esos lugares aislados. Ellos iban predicando el evangelio y aquí a estas parejas se les aconseja que deben aprender lo que son los principios de la reforma pro salud, deben aprender, bueno, estudiar obviamente la Biblia, estudiar los materiales de nuestra iglesia, también de los libros, de los periódicos, dice aquí, pero en este caso estaríamos hablando de los libros que nuestra iglesia saca, y efectuar así una obra mejor para el maestro. Nuestro Dios invita a esas parejas también que vayan, que están casados, que vayan a territorios descuidados. Otro punto también aquí importante es que los que viven en los centros populosos, o sea, donde hay mucha gente, que ellos también vayan a otros lugares donde hay mucha gente también a predicar el evangelio. Dice que vayan con toda humildad y que tomen su Biblia y obtendrán una valiosa experiencia, que con sus Biblias en sus manos y con sus corazones abiertos para recibir la impresión del Espíritu Santo. También es un llamado para los que viven en zonas un poco más de más gente, ¿no? Aquí hay otro punto que dice en las montañas y en los valles. También es muy importante ir hasta, como les mencionaba, hasta el último lugar de allá donde están nuestros hermanitos. Quizá haya una, dos, tres casas muy distantes, ¿no? Pero también a ellos hay que llevarles el evangelio. Bajo la influencia del Espíritu Santo debemos proclamar la verdad para este tiempo en estos poblados de las montañas y los valles. En estos párrafos, la hermana Elena nos da aquí unos ejemplos de Lakeport y sus alrededores también, que necesitaban el evangelio, porque creo que eran lugares muy aislados, que estaban hasta la montaña. Aquí dice, hay lugares donde no han recibido todavía una impresión de vida concerniente a la verdad para este tiempo. Entre nuestros miembros hay quienes están dispuestos a utilizar sus recursos para establecer campos misioneros. Quien tenga los recursos también puede ir a esos lugares y ahí predicar el evangelio. Las empresas, aquí nos dice que las empresas comerciales han absorbido durante tanto tiempo los intereses y las capacidades de los adventistas. Y ejemplo de ello, pues a veces nosotros estamos tan inmersos en nuestros trabajos, estamos tan inmersos en las actividades que la ciudad conlleva, ¿no? El movernos de un lugar a otro para ir al trabajo y no hemos dedicado tiempo para la obra. Estaba reflexionando sobre esto, que tal vez podría hacerlo en algún tiempo donde tenga vacaciones, pues ir y dedicar un día, 2 días para predicar en esos lugares también. Y yo creo que ese es también el anhelo de muchos de nosotros, de dedicar tiempo para la obra, aunque la ciudad absorbe mucho, pero dice nuestra hermana Elena que también los que tengan la oportunidad de hacerlo, que vayan y vivan en zonas rurales y que trabajen también con ellos para que prediquen el evangelio ahí en esas zonas rurales. Dice, en nuestros pueblos hay muchas personas que si saliesen de las ciudades y comenzasen a trabajar en las zonas rurales y también en las regiones más pobladas, recuperarían la salud física.
Aquí en nuestra ciudad, a veces por lo estresante que es la misma, pues hasta nos enfermamos, ¿no? Pero dice cuánto bien nos haría en ir y que nosotros prediquemos por un tiempo el evangelio allá en esos lugares. Dice, muchos recuperarían hasta la salud física. Exhorto a nuestros hermanos a ir como misioneros de dos en dos a esas regiones campestres. Id con humildad y Cristo, ya que Cristo nos ha dado ejemplo. Y aquí vuelve a mencionar otra vez, y el Señor ciertamente bendecirá los esfuerzos de los que obren en el temor de Dios y prediquen el mensaje que el Salvador dio a los primeros discípulos. Ha llegado el reino de Dios a vosotros. Ese es el mensaje que debemos llevar a cada uno de los que están en los lugares aislados. También aquí se nos insta a que familias misioneras vayan y vivan también en esos lugares para que puedan ser una influencia de nuestros hermanos, de los que no han conocido el Evangelio. Dice, se les invita a hermanos que desean cambiar su radicación. También menciona aquí unas preguntas para reflexionar. No es el deber de algunos que permanecen ociosos aquí en Battle Creek, ir donde puedan presentar a Cristo y su verdad preciosa, trayéndolo para nuestros tiempos. No es el deber de algunos que permanecemos aquí en las grandes ciudades, ir donde podamos presentar a Cristo y su verdad preciosa. No es deber de nosotros. Yo creo que sí, bueno, está más que claro, ¿no? Es la respuesta a esta pregunta. Es el deber de nosotros compartir el Evangelio en esos lugares donde no hay presencia cristiana, donde no han conocido de nuestro Dios, y esos lugares que están muy aislados de digamos así, de las poblaciones grandes, de las ciudades grandes. Nuestro Dios nos invita a que vayamos como familias misioneras, a que vayamos como, bueno, para los que están casados, a que vayan en pareja. También a los jóvenes se nos hace esa invitación de prepararnos y también ir a esos lugares de difícil acceso. Así que, mis hermanos, esta mañana es la invitación de nuestro Dios a que vayamos y también prediquemos como nuestro Dios lo hacía, en los lugares, en diferentes lugares, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos y en cualquier lugar, aunque sea el más pequeño, que vayamos y nos esforcemos para hacer la obra de nuestro Dios. Este ha sido el mensaje de esta mañana y que Dios nos bendiga.